Bueno, vamos a ir a nuestro estudio. Bienvenidos esta mañana, que Dios les bendiga a todos. Amén. Y estamos estudiando, habíamos iniciado a estudiar el tema acerca de la disciplina del Señor. Bueno, este pasaje o esta enseñanza la encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 12. Y ahí es donde vamos a estar esta mañana. Hebreos capítulo 12, y vamos a ir al versículo 5, por favor. El tema es la disciplina, un tema interesante que tenemos que conocer como hijos de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 5 vamos a leer. Es importante, tener en cuenta que es una bendición poder estudiar la palabra. Es una gran bendición poder tener este privilegio de tener este espacio de poder sentarnos con tranquilidad, analizar la palabra del Señor, que es la voluntad de nuestro Dios. Bueno, dice el libro de los Hebreos así: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con las que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga al que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes, como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Y dice el versículo 9: ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años, hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Dice entonces: por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Esfuércense, 13, tracen un camino recto para sus pies, a fin de que lo débil y los cojos no caigan, sino que sean fortalecidos. Bueno, vamos a mirar qué es la disciplina. La vida cristiana, la vida de un cristiano, de un creyente, comienza conociendo la palabra de Dios. Ahí comienza la vida de un cristiano. Y lo correcto sería que al ir conociendo la palabra, vayamos siendo transformados por esa palabra. Eso sería lo correcto. Solo con el conocimiento. Y la idea es: voy conociendo lo que Dios me pide y lo voy haciendo. Sería lo ideal. Pero en la mayoría de los casos no sucede así. Porque hay cosas que aún sabiendo que no le agradan a Dios, las seguimos haciendo. ¿Sí? Y eso tenemos que reconocerlo. Esa es una verdad que no podemos negar. Aún sabiendo que a Dios no le gustan ciertas cosas, las seguimos haciendo. Ahora, ¿qué estamos haciendo allí? Allí es donde Dios tiene que aplicar la disciplina, que es un método para corregir conductas erradas. ¿Qué es la disciplina? Es un método para corregir conductas erradas. La disciplina no es un castigo. El castigo se da cuando usted viola las normas disciplinarias. Es más, la disciplina es para evitar el castigo. Entonces, esta Biblia, la Biblia
la Biblia plena, vida plena, tiene un comentario que me gustaría leerlo acerca de la disciplina. Y dice así: la disciplina del Señor, dice, nótense varios aspectos en la disciplina de Dios para los creyentes y las dificultades y los sufrimientos que Él permite que suframos. Dice, estos sufrimientos son señal de que son hijos de Dios. Ahora parece como contradictorio, ¿verdad? Dios permite ciertos sufrimientos y esos sufrimientos son la señal de que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que se supone? Que un hijo de Dios nunca va a sufrir, pero puede que sí sufra, ¿no es cierto? No deja de ser hijo de Dios, pero sufre. ¿Por qué? Porque no se somete a las normas. Estos sufrimientos son la confirmación del amor y del interés de Dios por sus hijos. La disciplina del Señor tiene dos fines. Uno, que los creyentes no sean, dice, finalmente condenados con el mundo, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. A veces tiene que aplicar disciplina y corrección a nuestras vidas. Y dice, la segunda cosa es que sus hijos participen de la santidad de Dios y persistan en la vida de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay dos posibles consecuencias de la disciplina del Señor. Una, puede que alguien la soporte los sufrimientos a los cuales Dios lo dirige. Someterse a su voluntad y permanecer fieles. Y así seguir viviendo como hijos espirituales de Dios y participando de su santidad. Y producir cosechas de justicia. O la otra opción es que hay personas que pueden menospreciar la disciplina, es decir, toman a la ligera la disciplina del Padre, se rebelan contra Dios por causa del sufrimiento y el dolor y se apartan de Dios. Esas dos cosas puede producir la disciplina. Una, cuando la disciplina se recibe, cuando hay madurez para entender la disciplina, entonces las personas se corrigen y van hacia la santidad y van hacia una vida, a la vida que Dios quiere. Pero puede que hayan otras personas que por la disciplina se rebelen y se aparten de Dios y echen a perder toda la bendición de Dios. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la disciplina. La disciplina, dice el pasaje, no es causa de alegría. Ninguna disciplina causa alegría cuando se la recibe, pero después, dice, trae un resultado beneficioso para los que han sido disciplinados. Entonces, vamos a mirar hoy, el tema que vamos a mirar es que la disciplina es solo para los hijos. O sea, hay que tener muy en cuenta esta parte. Dice, Dios disciplina a todos los que reciben por hijos. Entonces, ser disciplinado significa que soy hijo. Ser corregido significa que soy hijo. Cuando alguien vive haciendo lo que quiere y no hay quien lo estorbe, es porque es solo, es porque está solo, porque no tiene familia, porque no tiene un padre quien lo eduque, quien lo forme y quien lo corrija. Cuando los niños son, ¿qué diríamos nosotros? Son dañinos, digamos así. Hay niños que son maleducados, que son groseros, que hacen daño. ¿Qué es lo que dice la gente? Parece que no tuviera papás para que lo corrijan. Y eso es verdad. A veces tienen papás, pero nunca los corrigen. Entonces, estas personas que crecen sin corrección, sin disciplina, son generalmente los que se convierten en un problema más adelante para la misma familia y para la sociedad. Son los delincuentes del futuro. Un padre responsable siempre pondrá límites. Por lo menos esa es la función que la palabra de Dios establece para los padres. Dios les da el derecho a los padres de corregir, les da derecho de disciplinar a los hijos. Esto es un derecho que Dios nos da a nosotros como padres y como madres. Pero una cosa es que tengamos el derecho y otra cosa es que lo estemos ejerciendo. Entonces, el versículo 9, mire lo que dice el versículo 9 de nuestros padres.
Dice, ya que respetábamos a nuestros padres, está hablando de los padres terrenales, porque ellos nos disciplinaban. Nos disciplinaban y los que los respetábamos. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Dice, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y vivir para siempre? Y esto necesitamos analizarlo bien. Hoy uno de los temores de los padres al poner normas es enfrentarse al rechazo de los hijos. A los padres nos da miedo incomodar a los hijos con la disciplina. Eso es verdad. Nos da miedo que los hijos se enojen porque les ponemos disciplina. Nos da miedo de las amenazas de los hijos, porque los hijos hasta amenazan a los padres, ¿o no? Hasta nosotros lo hicimos en nuestro momento, ¿no? Los padres querían corregirnos, los padres querían ponernos freno a las... ¿Y qué hacíamos nosotros? Pues ya nos rebelábamos, nos enojábamos, ya no comíamos y me voy de la casa. Y algunos hasta se iban de la casa, ¿es cierto? ¿Y qué hace el papá o la mamá? Cuando ve que el hijo quiere irse de la casa, entonces se doblega, se humilla. Por favor, no se vaya. Mi hijo haga lo que quiera, pero no se vaya. Este es un grave error que puede traer maldición a la vida de los hijos más adelante. Eso no se puede hacer, no se debe hacer. ¿Por qué? Porque todos los hijos son manipuladores, todos. Yo no creo que hayan hijos, pues soy hijo, ¿no? Fuimos hijos. Los hijos tienen la tendencia desde chiquiticos a manipular a los padres. Y el problema es que los padres nos dejamos manipular, ¿sí? ¿Manipulan para qué? Para salirse con la de ellos, para hacer lo que a ellos les gusta o lo que ellos quieren. Y eso es un grave error. Ahora, tenemos que tener en cuenta una cosa. Los padres optan por quitar las normas para que los hijos estén contentos. Pero esa felicidad se va a acabar pronto. Esa tranquilidad aparente de permitir que los hijos hagan lo que quieran, eso no dura. ¿Cuándo se acaba la felicidad? Cuando ellos, los hijos, se equivocan. Cuando se encuentran con el problema, ¿a quiénes van a culpar? A los padres. Van a culpar a los padres. Y van a decir de alguna manera, ¿por qué me dejaron hacer esto? ¿Por qué no me estorbaron cuando yo estaba haciendo lo incorrecto? Y todo eso por ser padres tolerantes. Y esa admiración que en algún momento sintieron, esa comodidad que sintieron, se va a convertir en un verdadero rechazo. Porque esos rechazos duran para toda la vida. El respeto no se gana siendo condescendientes. El respeto no se gana siendo blandengues, como alguien decía, con las normas. El respeto se gana siendo radicales. ¿Cuándo ha visto usted a un hijo que respete a un padre que le permite hacer todo lo que él quiera? ¿Será que existe un hijo que respete al padre cuando ese padre le ha permitido hacer? No, nunca lo va a respetar. ¿Sí? Entonces, mis amados, nosotros estamos ejerciendo un derecho que Dios nos ha dado. Así que no debe darnos temor de poner normas, ¿no? Y de poner disciplina en nuestra casa. Porque es un derecho que tenemos y si lo hacemos, Dios nos va a respaldar. Y si lo dejamos de hacer, entonces vamos a traer un caos a nuestra familia. Vamos a mirar lo que dice Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Bueno, estamos hablando ahorita de la disciplina de los padres, ¿no? De la importancia de la disciplina de los padres, pero luego hablamos de la disciplina de Dios. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Miren lo que dice ahí. Leanlo con atención. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Oiga bien esto.
Quienes no utilizan la vara para disciplinar odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Disciplinarlos. ¿Y qué significa disciplinar? Disciplinar significa estorbar cuando ellos están haciendo lo incorrecto. Eso significa disciplinar. Esto no lo permito porque está mal. Que patalean, que lloran, que amenazan, ¿no es cierto? Que se rebelan, no importa. Pero tenemos que ser radicales allí. Mire, hay un concepto equivocado del mundo hoy. La gente dice es que yo no voy a disciplinar a mi hijo porque es que yo lo quiero mucho. ¿Sí? ¿Han oído ustedes eso? Es que yo lo quiero, es que yo jamás podría ponerle, castigar con una vara a mi hijo. Nunca podría tocarlo porque es que yo lo amo. Mentiras. Eso es mentiras, porque la Biblia dice que cuando usted se rehúsa a disciplinar a su hijo, no lo ama, lo odia, lo está odiando. Miren cómo actuamos de manera equivocada nosotros los seres humanos. Cuando realmente un padre muestra que ama a un hijo, dice, los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. ¿Sí? Cuando a un hijo se lo deja sin disciplina, se lo está enviando derecho al castigo y a la destrucción. Esa es una realidad. ¿Sí? A los niños hay que enseñarles desde pequeños la disciplina. Cuando no se les enseña a los hijos, cuando ellos no viven bajo normas dentro de la casa y fuera de la casa, ellos crecen haciendo lo que a ellos les parece. Y nunca se someterán ni a los padres, ni a los profesores, ni a las autoridades, y mucho menos a Dios. Nunca se someterán, porque no aprendieron a vivir bajo autoridad. ¿Sí? La rebeldía de los hijos es porque no se los enseñó a vivir bajo autoridad. Esta es una verdad que tenemos nosotros que entender. Mire, me encontré un versículo que es como, realmente da miedo, ¿no? Pero es la verdad, porque es muy drástico. Proverbios 30, 17. Yo quiero leerlo en esta versión, no la proyectes allá, porque quiero leerlo en esta versión. Traducción, la versión que tengo es la... A ver, espérenme un momentico. Bueno, Proverbios 30, 17. Y es esta versión que dice, no sé si la tienes ahí. A ver, es que no sé qué versión es esta. Pero dice así: el que desobedece y desprecia a sus padres, bien merece que los cuervos le saquen los ojos y que los buitres se lo coman vivo. ¿Sí? Bueno, esa es la versión que nosotros manejamos, pero no me gusta esa traducción, me gusta más esta, borremos esa de él. Escuchen esta. No, es una versión diferente. Dice: el que desobedece y desprecia a sus padres, bien merece que los cuervos le saquen los ojos y que los buitres se lo coman vivo. Les decía que es una palabra fuerte. ¿Por qué hay una sentencia tan fuerte? Dice: a los hijos que desobedecen y desprecian a sus padres. ¿Ve usted cuánta desgracia puede venir sobre la vida de un hijo que le falta el respeto a sus padres? Y ahora nosotros, ¿qué decimos? Hijos malos. Es que son hijos tan malos, es que yo no sé por qué me salieron tan malos. ¿Sabe una cosa? Tenemos que entenderlo bien. Gran parte de la culpa de lo que son los hijos es nuestra, es de nosotros como padres. Pero qué difícil entender eso, ¿verdad? Es preferible echarle la culpa al vecino, al amigo que lo llevó allá, a la sociedad, ¿no es cierto?, al barrio donde vivimos, pero nunca queremos reconocer nuestra responsabilidad.
Hermano, pero somos nosotros los responsables del destino de nuestros hijos. La Biblia no dice que lo corrija el vecino, que lo corrija el profesor, que lo corrija. No, la responsabilidad es de quién, de nosotros. ¿Sí? Es de nosotros. Y una de los errores más grandes es creer que si no los corregimos, que si les dejamos hacer lo que quieran, es porque los estamos amando. Eso es una mentira del diablo que ha hecho que los hijos cojan caminos de destrucción. Entonces, mire, la disciplina es necesaria. La disciplina es necesaria. Anoche precisamente escuchaba yo algo que es doloroso, es triste. Una noticia y decía, ya se aprobó, el Congreso aprobó por decreto, bueno, no sé cómo, por ley, que no se puede castigar físicamente a los hijos. Eso ya está aprobado en Colombia. No se puede castigar físicamente a los hijos, no se puede. Porque si usted los castiga, es posible que vaya a la cárcel. Eso estaba en proyecto, pero esto ya se aplicó. Una ley que va directamente en contra de lo que dice ¿quién? La palabra de Dios. En contra. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Si castigas a tu hijo con vara, no morirá, pero lo librarás de ir al infierno. ¿Sí? Eso no es lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si castigo a mi hijo, me expongo a ir a la cárcel. ¿Sí? Pero si lo dejo sin castigo, lo expongo a él a que vaya a la cárcel. O que vaya a la muerte. O sea, ¿qué es mejor? Pues yo prefiero ir a la cárcel por cumplir la palabra de Dios a no tener que ver a un hijo en la cárcel o en el cementerio simplemente porque yo no cumplí con la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. No se puede maltratar a los hijos. Una cosa es castigar al hijo y otra cosa es maltratar. No estamos de acuerdo con el maltrato. ¿Qué es el maltrato? El maltrato se da cuando se aplica un castigo injusto a un hijo. Cuando usted castiga a un hijo por algo que no ha hecho, eso es maltrato. Eso marca al hijo, eso resiente al hijo. Pero cuando usted castiga a un hijo por algo que el hijo hizo y que ya se le había advertido que no lo podía hacer, eso no lesiona a nadie, eso no maltrata a nadie. ¿Sabe por qué? Porque cuando un hijo sabe que no debe hacer algo y lo hace, ¿qué espera el hijo? Muy adentro, ¿qué espera? Que lo castiguen. Eso es lo que el hijo espera, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando éramos niños y hacíamos una fechoría? ¿Por qué nos daba miedo llegar a la casa? ¿Por qué manteníamos dando vueltas y vueltas antes de llegar a la casa? Porque sabíamos que éramos culpables y que merecíamos el castigo. Un castigo merecido jamás traumatiza a nadie, lo forma. Pero la ciencia no entiende esto, pues tampoco tienen por qué entenderlo, porque no conocen la palabra de Dios. Entonces tenemos que seguir nosotros aplicando la disciplina. Y a los niños hay que castigarlos con vara, oiga bien, no con garrote, porque el garrote lo puede lastimar. Eso, no con vara, no con el pie, no con el puño, ni menos con palabras groseras. Es con vara. ¿Por qué la Biblia dice que se castiga al hijo con vara? ¿Sabe por qué? Porque la vara le duele, pero no lo lastima. ¿Sí? Una varita, ¿sí? Hasta las venden, ¿no? Yo les decía el otro día, las venden. En las librerías cristianas las venden, las varas, y en la vara está impreso el versículo, para que primero le haga ver el versículo y después, ¿sí? Un hijo que no siente dolor cuando ha quebrantado una norma, la seguirá quebrantando. ¿Sí? La seguirá quebrantando. Entonces, hermano, hay que entender eso. Ahora, somos responsables de enseñarles a nuestros hijos qué es lo bueno y qué es lo malo. Enséñele primero. Porque si usted no le ha enseñado a los hijos qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces ellos no son culpables de quebrantar una norma que no conocen. Pero si usted se sentó con ellos, les enseñó y no lo hicieron, aplíquele la disciplina. ¿Sí?
Otra cosa que nosotros nunca debemos hacer es amenazar a los hijos por castigo y después no castigarlos. Usted les está enseñando a burlarse de usted. Vea, mi hijo, si usted me la vuelve a hacer, yo le voy a dar duro. Nunca le dan. Y él hace una y espera que le den. Y como no le dan, dice, no, esto es mentira, yo la puedo seguir haciendo las veces que quiera. Es mejor que no diga nada si no va a cumplir. Es mejor que no diga nada. ¿Por qué? Porque usted está enseñando a sus hijos a burlarse de usted. Ahora, el problema es este: cuando un hijo no respeta al padre o a la madre humana, tampoco respeta a Dios. Nunca respetará a Dios. Nunca lo respetará. Y sabe una cosa, usted se le puede pasar todas las que quiera a sus hijos. Usted puede pasarles 1000 errores a sus hijos, cerrar los ojos y los oídos ante los errores, pero Dios no lo va a hacer. Él aplicará la disciplina. Y ahí es donde nos va a doler. Bueno, entonces, ahora vamos a mirar la honra y el respeto que se le tiene que tener a Dios. Esto es en la parte humana, ¿no? Pero ahora vamos a ver en la parte espiritual. Malaquías, capítulo 1, versículos 6 al 9. Vamos a leerlo, por favor. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 6. Este sí lo vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice ahí. Dios ya le está hablando a sus hijos espiritualmente. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su Señor. Si yo soy su padre y su Señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Versículo 7 dice: mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan: ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos, cojos, como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿O no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar ese tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Esta es una ironía, ¿no? Llévenle una gallina enferma al alcalde, a ver, ¿se va a poner muy contento? No. Pero a Dios, sí, a veces se le da cualquier cosa. Entonces, aquí el Señor está diciendo dos cosas. La versión Reina Valera dice: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice la Biblia, mi temor. Entonces, aquí tenemos que mirar dos cosas importantes: temor y honra. Honra y respeto, ¿no? Temor y honra. Es lo que Dios demanda de sus hijos: temor y honra. No miedo, sino temor. Ahora, cuando los hijos pierden el temor, pierden el respeto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cuando un hijo pierde el temor, pierde el respeto. Y eso se da en el campo físico y se da en el campo espiritual. Entonces, el temor a ser castigados, el temor a perder ciertos privilegios, eso de alguna manera ayuda a mantener el respeto. Por eso es que los padres tienen que ser radicales. Por eso yo les decía, cuando usted ponga una norma, hágala cumplir, porque de lo contrario se perderá el temor y entonces ya no habrá respeto. Entonces los padres permisivos que no ponen reglas, o que ponen reglas y luego permiten que se violen, terminan perdiendo el respeto de los hijos. Eso es verdad, ¿sí? Ahora, otra cosa importante es el ejemplo, ¿no? Si usted va a poner normas para que sus hijos las cumplan, usted como padre tiene que ser el primero en cumplirlas. ¿Sí o no? Bueno, mi hijo me llega a las 10 de la noche y usted llega a las 3 de la mañana. ¿Con qué derecho? ¿Sí? No hay derecho. Entonces, eso también
nos compromete nuestra conducta, ¿sí? ¿Cómo se demuestra el temor y la honra a Dios? Según el pasaje que acabamos de leer. ¿Cómo demostramos el temor y la honra a Dios? Versículo 7 dice: mostraron su desprecio, les dice Dios al pueblo de Israel, mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Primero, se demuestra la falta de respeto a Dios cuando se ofrece sacrificios que contaminados. ¿Cuál era la demanda que Dios había hecho para los sacrificios que debían llevar el pueblo de Israel? Él dijo: nunca traigan a mi altar un sacrificio de animales enfermos, cojos, mutilados, lisiados. No me traigan sacrificios de animales que no sean perfectos. Eso Dios lo demanda. ¿Por qué? ¿Es un capricho de Dios? No. ¿Sabe por qué? Porque Él es un Dios perfecto, ¿sí? Y porque Él es el dueño de todo, es el que nos ha dado todo. Y lo que si Él nos ha dado todo, pues Él merece lo mejor. Él merece lo mejor. Entonces, el respeto, óigame bien esto, el respeto o la honra se demuestran con lo que se da. O al contrario, el desprecio y la falta de respeto también se demuestra con lo que se da. Se demuestra con lo que se da, se demuestra con lo que se dice. Se demuestra con lo que no se dice, o con la actitud que se dice o que se da. Esto parece un trabalenguas, ¿no? Pero es la verdad. Se demuestra con lo que se hace o con lo que se dice, el respeto. Pero también se puede mostrar la falta de respeto con lo que se da, con lo que se dice o con lo que se hace. ¿Por qué se sentía Dios irrespetado con el pueblo? ¿Por qué? Por lo que ellos le estaban llevando, porque era lo peor, era lo más malo. Tal vez ellos nunca insultaron a Dios con palabras, nunca se levantaron en insultos contra Dios, pero lo hicieron con lo que dieron, con lo que le dieron a Dios, sus sacrificios y sus ofrendas. Hoy, mire que Dios no nos pide sacrificios de animales, no. Entonces usted puede decir: pues estamos libres de ese riesgo porque ya no hay animales, no nos pide animales para ofrecer. Pero no, ¿por qué? Porque a nosotros se nos piden otras clases de ofrendas, otra clase de ofrenda, pero la calidad es la misma. Mire lo que dice Hebreos 15:13, ahí se habla de una ofrenda. Hebreos 15:13. Ustedes tienen que estar pendientes de lo que dice la palabra para que en su mente quede la realidad de que no es el comentario del predicador, sino de la palabra que está escrita. Hebreos capítulo 13 versículo 15 dice así: por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo, ¿de qué dice? De alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. ¿De qué está hablando ahí? De un sacrificio, pero no de animales, sino de ¿qué? De alabanza. De alabanza a Dios. Ahora, pero el hecho de que no sea un animal no significa que la calidad del sacrificio tiene que ser menos. Entonces, ¿cómo aplicamos este principio aquí? Su alabanza tiene que ser perfecta delante de Dios. Su adoración tiene que ser perfecta delante de Dios. Su actitud tiene que ser perfecta delante de Dios. ¿Se puede menospreciar a Dios con la alabanza? Claro que se puede menospreciar, ¿sí? Romanos 12:2 dice: ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué está diciendo Dios que presentemos nosotros? No un animal, sino nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, dice que es nuestro culto racional. Sacrificio de alabanza, ¿qué significa esto? No solo se refiere a las canciones que cantamos con ritmo alegre, no. La alabanza está ligada a la gratitud. Alabanza siempre va de la mano con gratitud.
Una persona agradecida siempre alaba, ¿sí? La ofrenda es gratitud. La gratitud nos lleva a dar lo mejor. Esa es una gran realidad. Una persona agradecida siempre escoge lo mejor para dar, ¿sí? Cuando una persona no es agradecida, no tiene gratitud, entonces le da lo mismo dar lo bueno o dar lo malo. Simplemente lo hace para salir del paso, ¿sí? ¿Cierto que sí? ¿No? Cualquier cosa. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Caín y Abel cuando dieron la ofrenda? Sí, sí lo recuerdan, ¿no? Bueno, eso está en Génesis, capítulo 4. No lo tenía ahí, pero yo lo puedo buscar aquí. Y miren lo que dice Génesis, capítulo 4, hablando de la ofrenda de Caín y Abel. Una de esas ofrendas fue recibida y premiada, y la otra fue rechazada, ¿sí? Entonces Génesis 4, 1 dice así: ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz a su hermano Caín y le puso por nombre Abel. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos. Miren lo que dice ahí: algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda de lo mejor, ¿no? ¿Ya estamos? Abel también presentó una ofrenda de lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. Miren la diferencia. Ambos presentaron ofrenda, solo que uno se esmeró por presentar lo mejor y el otro presentó lo que había por ahí al alcance de la mano, lo que cogió del montón. Pero miren lo que dice el versículo 4. Abel presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Bueno, el asunto es este: Dios siempre califica lo que le damos antes de recibir. Siempre lo va a calificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está dicho: yo soy gran rey, el rey de toda la tierra, y merezco lo mejor. Y si usted me va a dar algo, entonces antes de recibirlo, yo lo califico. Si es lo mejor, lo recibo, pero si no es lo mejor, entonces no lo recibo. Y en vez de convertirse en una ofrenda agradable, se convierte en una ofensa para Dios, en una falta de respeto para Dios, con lo que nosotros le damos, ¿sí? Ahora, esto es peligroso. Esto es peligroso, porque cuando nosotros necesitamos algo, ahí sí es Dios grande, Dios poderoso, Él es el todopoderoso, pero cuando tenemos que darle algo a Él, entonces, ¿qué es? ¿Cualquiera? ¿Al que podemos contentar con cualquier cosa? ¿Al que podemos defraudar? ¿Al que...? No puede ser así. Siempre tenemos que tener en cuenta lo mejor. Ahora, mire usted, hablando de nosotros, nuestra ofrenda de alabanza. La alabanza no solamente se tiene que dar aquí en el templo, sino fuera del templo. Mire, el creyente agradecido siempre va a hablar bien de Dios donde quiera que esté. Siempre. Nosotros no podemos andar hablando mal y quejándonos todo el tiempo, no. Porque si usted se queja todo el tiempo, si usted anda hablando de lo negativo todo el tiempo, entonces está dejando mal a Dios, está haciéndolo quedar mal a Dios. Es como la mujer que anda hablando mal del marido a toda hora, ¿sí? O el marido que anda hablando mal de la mujer a toda hora. Los que escuchan hablar al hombre o a la mujer, entonces ¿qué imagen van a tener de esa persona? No, pues qué mala esa mujer, o qué malo es. O los hijos que andan hablando mal de los papás todo el tiempo. Porque lo que decimos, ¿no?,
los demás lo van a creer. Y si usted anda hablando mal de usted, que estoy pobre, que es esto, que miedo, que angustia, que yo no sé qué, bueno, entonces, ¿qué clase de papá es que tiene este señor? Porque nunca se le ve nada bueno en la vida. Entonces, ese papá que tiene es un papá que no le da nada, que no responde por él. Mire, nosotros tenemos que hablar siempre de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Amén, siempre. Hermano, porque lo hemos dicho y lo ratificamos. Si usted hace una lista de las cosas malas y de las cosas buenas, siempre serán más las buenas. Y eso tenemos que reconocérselo a Dios, ¿sí o no? Nos podemos levantar de nuestras camas. ¿No le parece eso una bendición? Usted puede levantarse de su cama, puede moverse libremente, puede venir a la casa de Dios, puede alabar a Dios. Ha comido. No se nos ha acostado sin comer, a pesar de todo. Y eso hay que declararlo, porque tenemos un Dios que es bueno, porque tenemos un Padre que nos ama y que cumple su palabra cuando dice: no se preocupen por la comida ni por la bebida, porque ustedes son mis hijos y yo me hago cargo de ustedes. Un hijo que tiene un buen padre anda bien, ¿sí o no? Anda bien comido, anda bien vestido y anda contento. Así tenemos que andar nosotros siempre, contentos, con la cabeza en alto, porque tenemos un Padre bueno, y esa actitud va a glorificar ¿a quién? A Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La alabanza está ligada a la gratitud. Cuando no hay gratitud, no hay alabanza. ¿Yo qué voy a alabar a alguien a quien no le debo nada? ¿O qué le voy a dar algo a alguien, no? Al que no le debo nada. Uno paga las deudas a los que le han prestado, ¿cierto? Entonces, eso es algo muy importante. Lo que le damos a Dios tiene que ser lo mejor. Lo mejor en el tiempo. Mire que a veces en el tiempo que Dios nos da, ¿no? Señor, gracias porque la semana que nos diste, por el día que nos diste, contentísimos porque nos dio una semana bendecida. Pero ¿cuánto tiempo hubo para Dios en esta semana? ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? A veces no hay tiempo. Señor, gracias por el tiempo, pero me voy porque el tiempo es mío, está corto, no me alcanza. ¿Sí? ¿Usted cree que eso es justo? No es justo, ¿no? Entonces, inclusive la actitud con la que venimos a la iglesia, Mire, cuando usted le canta a Dios, tiene que cantarle con entusiasmo. Con entusiasmo, ¿sí o no? Si usted lo va a aplaudir, apláudalo como si estuviera vivo. No como si estuviera muerto, ya casi muerto. Que ya no mueve ni las manos, ni nada. ¿Sí? Cuando a veces, ¿cómo nos paramos? Tenemos que pararnos firmes. Hermanos, si nos recostamos a la columna, ¿no es cierto? Como si ya estuviéramos a punto de desfallecer. ¿Sí? No, esa no es una actitud correcta para estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Mire, la gente, si le hace venia a los humanos, y cuando una persona importante llega, la gente se pone de pie, ¿no es cierto? Y quiere verlo y busca la manera de, ¿no? Y el aplauso. Esto lo hacen con los políticos. Eso hacen con los políticos y después son los que nos cogen de aquí y nos apretan. ¿Y por qué no darle la honra a Dios que nos da todo y siempre lo que nos da es bueno, ¿no? Entonces cuando usted va a cantarle a Dios, cántele, haga que su voz suene, ¿no? Si usted va a aplaudir a Dios, apláudalo con ganas, con alegría. Si usted va a venir a la casa de Dios, venga con una buena actitud delante de Dios. Venga con una buena actitud, ¿no? Y si usted no quiere venir a la casa del Señor porque tiene pereza, mejor no venga. No, mejor no venga. Si usted tiene pereza, si usted quiere irse a pasear, si usted quiere quedarse durmiendo hasta el mediodía, entonces quédese haciendo eso porque haría más. Pero cuando una persona viene a un lugar queriendo estar en otro, ¿cómo va a tener una buena actitud? ¿Usted cree que va a tener una buena actitud? No, es que yo quería estar allá, pero me toca, porque qué dirá el pastor, porque la mujer es la que no lo levanta a uno, o el marido es el que molesta.
Entonces, hermano, tiene una mala actitud. ¿Y sabe qué dice Dios? Dios dice que eso le ofende a Dios. Ese es faltarle al respeto a Dios. ¿No le parece a usted? Entonces nosotros tenemos que tener la mejor actitud delante de Dios. Ese pueblo al que Dios le reprocha, ellos nunca dejaron de ir al templo, ¿no? Ellos nunca dejaron de llevar sus ofrendas. El problema fue que llevaron de mala calidad. Y Dios no solamente mira lo que usted hace, sino la actitud con la que usted está ahí. Entonces, es más, cuando hablamos de ofrendas tenemos que hablar de la plata, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que nosotros debemos ofrendar. Pero ¿cómo? ¿Cuál es la actitud con la que se ofrenda? ¿Sí? Cuando usted traiga una ofrenda, tráigala con alegría, tráigala con gozo. No vaya a traer una ofrenda con dolor, no la traiga, déjesela mejor allá. No la traiga. Ah, ya toca, ¿no? La ofrenda, siempre la ofrenda, ¿no es cierto? Eso, no traiga nada. Si realmente usted cree que necesita esa platica más allá, entonces déjesela, porque igual no va a hacer nada trayendo algo de mala gana. Y eso lo dice la Biblia. Miren que eso está escrito en 2 de Corintios 9. Miren lo que dice 2 de Corintios 9, hablando de la ofrenda en dinero. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7 y 8. Miren lo que dice. Leanlo con cuidado. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, ¿no? Aquí está hablando de la plata. Y no den de mala gana, dice. No den de mala gana, ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Sí? ¿Cómo es que no se debe dar? Ni de mala gana, ni por presión. ¿Cómo es de mala gana? Ah, me toca, pero no. Porque me toca. ¿Sí? Es que me toca, porque ya están diciendo que hay que dar. Eso es de mala gana, ¿no? Cuando una persona da de buena gana, no necesitan que nadie le pida. Una persona que realmente da de corazón no necesita que le estén pidiendo. Ahora, y la segunda cosa dice, no den por presión. ¿Qué quiere decir la presión? Cuando se sienten presionados por el líder, por el pastor. Entonces, que el pastor está allí presionando. Oiga, hermano, ¿qué pasó con los diezmos? Oiga, hermano, ¿qué pasó con la ofrenda? Oiga, que ustedes no se deben olvidar de lo... Eso es dar por presión. Y yo estoy tratando de no hacer eso, jamás. ¿Sí? Yo no quiero hacer eso. Una persona que realmente está agradecida con Dios es una persona que toma la decisión de dar personalmente, porque sabe que tiene que dar, no tiene necesidad que se lo estén pidiendo. Por ejemplo, hablando de los padres o de las madres, ¿no? El marido sabe que tiene que trabajar y llevar la obligación a la casa. Y la mujer no necesita estarse arrodillando todos los sábados delante del marido, ¿sí? ¿No? O necesita que la mujer lo esté amenazando, que lo voy a demandar. No, el hombre responsable sabe que llegó el sábado y tiene que meterse la mano al bolsillo y lleve la remesa a la casa, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque quiere ver a sus hijos bien, porque le duele ver a sus hijos aguantando hambre o a su mujer en necesidad. Y eso es difícil, o sea, yo no sé si hay alguna mujer que le toque hacer eso, ¿no? Estar amenazando al marido para que le lleve la remesa, o estar peleando cada 8 días para... No, eso es cansón. Y lo mismo le pasa a uno como líder. Para uno es muy cansón estar presionando y amenazando con el infierno, que ladrones, que yo no sé qué. No. Tenemos que aprender a ser, ¿qué? Responsables, ¿sí? Ahora, 2 cosas es, ni de mala gana, ni bajo presión. Porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre, al que da con alegría, ¿no? Qué bonito es recibir un regalo de alguien que uno sabe que se lo está dando de corazón, ¿cierto? Es bonito, ¿no? Que lo sorprendan a uno con algo que uno no esperaba, que uno no pidió. Pero qué duro, ¿no es cierto? Es que a uno le den algo y uno sepa que no se lo querían dar.
se lo están dando a la fuerza. Eso no es un regalo que halague, ¿no? Mejor no me dé nada, pues si le duele tanto dármelo, no me dé nada, así de sencillo. ¿Sí? Así es. Y lo mismo es Dios. Y mire la promesa que hay para los dadores alegres. Mire la promesa que hay. Y Dios dice, proveerá con generosidad todo lo que necesiten. ¿A quiénes? A los que dan con alegría, a los que no dan de mala gana ni por presión. Entonces siempre, dice, estos tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. Mire, Dios es fiel. Y cuando uno da con alegría, entonces Dios recompensa no lo que uno da, sino de sobra. De sobra. Ahora, esto no solamente se aplica a la ofrenda para la iglesia, esto se aplica a la ayuda con los necesitados también. ¿Sí? A la persona necesitada, a la familia, ¿no es cierto? Que son los más próximos a nosotros. Esto se aplica a todo. Entonces, tenemos esa promesa. Y es una promesa que Dios nos da en su palabra y tenemos que creerla. Entonces, todo lo que hagamos para Dios tiene que ser con una buena actitud. ¿Sí? Si le voy a cantar, o sea, no tiene nada que ver con que tenga bonita voz o no tenga bonita voz. Tiene que ver con las ganas que tengo de ¿qué? De alabar a Dios. ¿Sí? Yo por eso soy muy radical y siempre lo hemos hecho. El orden en la iglesia, hasta el orden en la iglesia, es un respeto y respeto para Dios. ¿Sí? Tenemos que estar aquí y estamos en lo que estamos. ¿Sí? Porque es un tiempo delante de Dios. Entonces todo eso Dios lo califica. Recuerden, antes de Dios recibir la ofrenda, Él siempre la va a calificar. ¿Sí? Y ese problema que se presenta en Malaquías es un problema grave. ¿Sabe qué dice Dios? Vamos a leer el último texto en Malaquías 1:7. Y miren lo que dice el Señor. Esto a mí, yo siempre les he dicho a ustedes, lean Malaquías, estudien. Es un libro muy bonito. Si se lo estudia con la dirección del Espíritu Santo, el versículo 7 dice así. Perdón, el 10, es el 10, versículo 10. Después que hace el reclamo y que pone la queja de cómo lo menosprecian, miren lo que dice el 10. ¿Cómo quisiera, dice Dios, que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? ¿Sí entendemos lo que eso significa? ¿Cómo quisiera que alguien cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. ¿Qué está diciendo acá? Yo preferiría que cerraran las puertas del templo para que no vengan a insultarme por lo que me traen. Tremendo, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar lo que le traemos a Dios. Aquí no es venir por venir. Aquí es venir con la mejor actitud, convencidos de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces dice el Señor, mejor sería que los templos se cerraran para no tener que ser testigo de las ofensas que me hacen. Recuerden, Dios es celoso. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó cuando cuando el Señor Jesús entró al templo? Cómo cogió un látigo, ¿no es cierto? Y sacó a todos los que estaban en el templo. ¿Y qué dijo Él? Porque el celo de tu casa me consume. ¿Sí? Esto es una representación de ese templo. Y aquí nosotros tenemos que venir preparados. Y nunca se le olvide eso. ¿Sí? Siempre tenemos que tener la mejor actitud y mantener esa buena actitud, porque estamos delante del Rey de toda la tierra. ¿Listo, mis amados? Que Dios nos bendiga. Entonces, Dios nos enseña, Dios nos disciplina, Dios nos corrige. Bueno, si algo tenemos que dejar porque Dios nos lo está corrigiendo, pues démosle gracias a Dios, ¿no? Tengo un padre que se interesa por mí y quiere que llegue al final con bien, entonces por eso es que me habla. Eso es, así es Dios.
Señor, queremos agradecerte por esta palabra, Señor. Es una palabra, Señor, que tú preparaste para nuestra vida, para nuestro bien, Señor. Padre, nosotros queremos entender quién eres y lo que tú mereces. Tú no mereces, Dios, ser tratado con desprecio por todo lo que tú has hecho y sigues haciendo por nosotros. Mereces el primer lugar y que te amemos por encima de todas las cosas, bendito Dios. Señor, perdona si en algún momento hemos demostrado malestar, desánimo delante de ti. Perdona, Señor, cualquier tipo de ofrenda que no esté acorde con lo que tú eres. Pero queremos cambiar de actitud, Señor, y tu Espíritu Santo nos ayude a ser agradecidos y a siempre hablar de la grandeza tuya, de la misericordia que tú tienes todo el tiempo con nosotros. Padre, dejamos de lado cualquier cosa negativa, cualquier cosa que nos afecte, Señor, y queremos pensar en la bendición que tú nos regalas todos los días. Padre, gracias por hablarnos y gracias por tu corrección. Gracias por la vara de disciplina, porque esa es una muestra de que somos tus hijos, Señor. Somos tus hijos. Tenemos un Padre que se preocupa por nosotros. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.